Despliegue militar, naval, aéreo por parte de Estados Unidos en el Caribe. En este instante se desarrolla una operación especial, así lo ha confirmado el secretario de Estado de Estados Unidos, quien asegura que van con todo para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a los grupos terroristas. ¿Esto qué significa para el continente? Estamos ante la presencia de posibles invasiones, estamos viendo la posibilidad de que se esté presionando a gobiernos de la región. ¿Hay algún riesgo? ¿Cuál es la lectura? ¿O estamos frente a una protección de los Estados Unidos a lo que es Latinoamérica para poner freno a un narcotráfico, a un crimen organizado que está desbordado dentro de la frontera, pero que en aguas internacionales hay que combatirlo y en estos momentos nadie lo está haciendo? Hoy vamos a estar analizando en detalle cada uno de estos movimientos que está haciendo en este momento el ejército y la marina de los Estados Unidos para poner control y cómo se puede leer eso para los latinoamericanos y sobre todo para nosotros, los americanos hispanos. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, donde les vamos llevando día a día lo que son los temas más trascendentes para los hispanos americanos que hacen vida acá y que quieren entender un poco mejor cómo se desarrolla la política y las noticias. El día de hoy vamos a abordar un tema que justamente aborda el tema estadounidense y cómo ahora hay una nueva política de Estado completamente distinta. El secretario de Estado lo decía, las costas latinoamericanas amanecieron con barcos con sobrevuelo de aeronaves militares porque van a comenzar a combatir el crimen. Y tú hablabas de esas implicaciones. Yo, en primer lugar, quería hablar de una primera línea y quizás tú puedes profundizar en ella. Yo creo que lo que se busca es ahogar económicamente a estas bandas criminales, al narcotráfico que durante tanto tiempo han estado actuando en aguas internacionales. Y a partir de allí vendrían muchísimas reparaciones y mucha más seguridad para nuestra región. Sí, Gaby, hay un tema que está, o sea, que se puede leer en todo esto y tiene que ver con quién es el que patrulla esas aguas internacionales. Ningún país latinoamericano tiene capacidad ni siquiera de controlar fronteras adentro, mucho del crimen organizado, mucho del narcotráfico, mucho de terrorismo incluso que existe, sobre todo países que están ultra violentos como Ecuador, como México, como Brasil, países donde se ha desbordado. Ahorita en un rato vamos a ver algunas cifras. Y si ellos no pueden ni controlar lo interno, ¿qué pasa con las aguas internacionales? Tierra de nadie, y no debe ser tierra de nadie. Estados Unidos debe tener como un programa real, cierto, utilizar su infraestructura militar para poner orden en esas aguas internacionales, porque al final las compartimos. Esas aguas latinoamericanas, muchas de ellas se están invadiendo los Estados Unidos con justamente drogas, con el crimen organizado financiándose, y tenemos un adicional a todo esto, que si nadie las está patrullando, Estados Unidos las puede patrullar. ¿Por qué tiene que haber un temor en Latinoamérica? No debería haber un decir gracias por ayudarme a que esto suceda y vamos a coordinarnos, vamos a ver cómo, si tú estás en aguas internacionales y yo sé que hubo un movimiento dentro de mis aguas territoriales o en mis costas, mira, acaba de salir un barco sospechoso, tenemos una aeronave en el cielo que no sabemos y no la podemos interceptar, podrías tú interceptarlas, está en estas coordenadas. O sea, ¿hasta dónde no debería todo Latinoamérica decir gracias por ayudarnos y vamos a hacerlo? Ojo, es importantísimo ver en el marco que se da esto, Gaby. Se da en el marco de que está el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, sentado en una mesa con funcionarios de Paraguay, firmando un acuerdo de tercer país para asilos. Es decir, está en un marco de cooperación donde Paraguay está diciéndole a los Estados Unidos, yo te puedo ayudar en materia migratoria, vamos a hacer un acuerdo y tú me ayudas a mí. Yo creo que lejos de siempre ver que cualquier movimiento de los Estados Unidos es sospechoso de que me van a derrocar, yo creo que eso solo es como el delincuente que está en la esquina de la cuadra y cada vez que ve un policía se pone nervioso. Algo
tiene que estar sucediendo. Tú no te tienes que poner nervioso porque ves a un policía a menos que tú estés ocultando algo. Sí, el secretario de Estado hablaba precisamente del tema de la cooperación. Dijo, aquí contamos ya con información de inteligencia de varias naciones que nos están ayudando y de algunas que no nos están ayudando, y ese punto lo remarcaba. Y es precisamente eso. Ellos hablan de un tema de inteligencia, de operaciones para neutralizar, que al final sería aniquilar a cualquier persona que esté involucrada en el narcotráfico, y ellos lo ligan directamente al terrorismo para volverlo un tema de seguridad nacional, y eso es muy importante. Por ejemplo, uno de los ejemplos que es distinto, ellos han combatido el tema del tráfico de la cocaína, pero ahora en algunas de las incautaciones han conseguido también el tema del fentanilo, que es la crisis de los opioides dentro de Estados Unidos, que se trata con legislaciones y maneras mucho más profundas. Y eso es importante decirlo, porque ellos actúan en estas aguas internacionales, hacen estas operaciones con una razón de ser, que es el tema de seguridad nacional. Y como tú bien apuntas, hablas de esos gobiernos que podrían molestarse, como el malandro de la esquina, que cada vez que ve al policía se pone nervioso, y es justamente algo que dices, wow, ¿cómo se van a molestar? Hablaba con algunas personas el día de ayer que no para nada son amantes del presidente Donald Trump, pero decían, si acaso este hombre llega a poner orden, a acabar con esas bandas criminales que han acabado con mi país, yo voy a estar agradecido. Y adicionalmente criticaban muy fuerte a la presidenta de México, que no permite una ayuda que es fundamental, lo que tú dices, cómo te ponen a tu disposición a los mejores funcionarios de inteligencia y de orden y militares a tu disposición para luchar el crimen en tu país, y tú lo rechazas por un tema de, no sé, de soberanía, cuando tienes unas cifras gravísimas. No sé si tú las conoces, pero sería un regalo maravilloso. Es como, mira, sí, te voy a poner el vigilante en la esquina. Gaby, cifras de México, enero-julio 2025, 1,086 muertes mensuales. Eso nos da un total de 7,608 homicidios reportados, 36 homicidios diarios, 1,5 homicidios por hora. Ojo, Gaby, reportado, porque en México ya se pierde la capacidad de asombro de encontrar en una casa 30 cadáveres, de encontrar en una hacienda una fosa común con 90 cadáveres. O sea, ya es normal que hay homicidios que no se reportan porque lamentablemente son en zonas donde no llega la autoridad, donde el gobierno no tiene jurisdicción, sino son solo los cuerpos criminales los que están ahí. ¿Qué pasa con este tipo de gobierno? Adicional, vamos a completar aquí. Ecuador, 769 homicidios mensuales, 25 homicidios diarios, un homicidio por hora. ¿Qué puede temer un gobierno si yo soy el presidente de un país donde muere un ciudadano por hora y que me digan, te voy a ayudar con inteligencia, te voy a ayudar con armamento, porque ni siquiera es voy a meter tropas o voy a meter funcionarios que estén de cara al delincuente? Es voy a ayudar en aguas internacionales, pero si tú necesitas tecnología para intercepción de llamadas, podemos hacerlo. Si tú necesitas la posibilidad de tener inteligencia, comunicación, armamento para tus fuerzas, podemos hacerlo. Tú tienes muy claro, Gaby, lo que fue la experiencia del Plan Colombia y cómo el Plan Colombia hace muchos años atrás significaba realmente un quiebre al narcotráfico dentro de Colombia. Son resultados absolutos, y Colombia no podía con este monstruo, y ese monstruo ahora es global, porque hemos conocido información que no solamente es América Latina, sino, bueno, tienen redes que llegan a Europa y ya es total. Y el tema, además, más peligroso, que se ha entrelazado Estado o regímenes o dictaduras con narcotráfico y terrorismo. Entonces es mucho más complejo. Hay una realidad. Los latinoamericanos no podemos combatir esto solos. Y definitivamente esta ayuda que viene de parte de Estados Unidos es un ganar-ganar, porque en definitiva estaríamos regalándole a la región más seguridad. Se resuelve el problema para los latinoamericanos, y también Estados Unidos resuelve el tema migratorio y de tantas otras ayudas
que frenó a través del USAID, pero esto sería muchísimo más efectivo. No es seguir dando dinero en donde termina cayendo en un foso que no lleva a nada, a dar este tipo de resultados que cambiarían totalmente y traerían mucha más prosperidad para todos. Correcto. Gaby, se habla, se comenta, se trae del recuerdo información como esta. Estamos ante la doctrina Monroe. Recordemos la doctrina Monroe como aquella doctrina en la cual Estados Unidos ejercía poderío militar con respecto al mundo, tenía una diplomacia muy ligada a las armas, muy ligada a un poder bélico, y se utilizó en Latinoamérica en casos como Noriega en Panamá, se utilizó para derrocar ciertos regímenes. Hoy en día se está revivando esto, como lo dice el New York Times. ¿Qué lectura le das tú? Bueno, en este artículo hay como un recuento histórico de algunos de los episodios que incluye a gran parte de las naciones de América Latina y decían que sentían que esa doctrina Monroe había muerto con unas declaraciones que dio el expresidente Barack Obama en donde decía que eso ya no iba a ocurrir. Viene en este punto porque es un punto de discusión muy básico y creo que es necesario explorar este pensamiento, porque simplemente si tú dices que hay militares en aguas internacionales para combatir el crimen, es decir, al final estás utilizando la fuerza militar sobre algunas otras naciones, potencias sí, extranjeros, países de afuera de Estados Unidos. Si lo ves así, a simple vista, puedes decir, bueno, sí, vuelve otra vez una política intervencionista, como lo señalan en este lugar. El tema aquí es que Estados Unidos cambió. Estados Unidos ha tenido unas lecciones muy grandes en temas como el de Afganistán, por poner apenas un ejemplo, que han servido en definitiva para que esas tropas no se queden y no haya una intervención a largo plazo. Ellos lo tienen muy claro y cada vez que vemos funcionarios, incluso de ambos partidos, lo explican de una manera clara, ellos ya aprendieron esa lección. Pero una cosa muy distinta, y por eso también llama la atención, es la política que está aplicando Estados Unidos en entender y crear todas las bases jurídicas de que está luchando contra grupos terroristas y grupos de narcotráfico o de crimen organizado. Y para ello van a utilizar todas las herramientas en su poder. El día de hoy serían esos militares que están ahí ya merodeando en las costas de América Latina. Esto realmente es una intervención militar, tomando en cuenta casos específicos como el de Venezuela, en donde enumeraron varios grupos terroristas, Gabriel, pero particularmente a un grupo de esos le dieron además el autor o el jefe, que es Nicolás Maduro, que casualmente es reconocido por algunas de las naciones como el líder, y bueno, y para otros sencillamente no lo es. Para el secretario de Rubio dice, no es un gobernante, no es un presidente, es el líder de una organización criminal. Ahí entraría entonces esta política Monroe. Ellos van a derrocar a Nicolás Maduro, pero ellos dicen que no están derrocando a nadie porque él ya perdió las elecciones en 2 oportunidades. O sea, hay unas líneas muy finas que tejer aquí y yo creo, porque después de decir eso dicen va a volver a surgir el sentimiento antiamericano. Yo ratifico lo que te decía, lo que me comentaba esa persona el día de ayer. Yo creo que estarían súper agradecidos de que se resolviera el problema del crimen en sus países, algo como lo que pasó en El Salvador, que hubo un terremoto muy grande y luego la gente está feliz de estar segura. Sí, hay un tema importante, Gabriela, y es lo que tiene que ver con el mundo completo, viendo cómo militarmente se ha distribuido. El único país con capacidad militar para poder revisar, patrullar y estar en cualquier parte del mundo es los Estados Unidos. Es el único país, por ponerte un ejemplo, tiene 11 portaaviones nucleares. Cuando digo 11 portaaviones nucleares, porque son portaaviones que no tienen que parar en ningún momento a abastecer combustible, solo tienen que parar a abastecer alimentos. Igual tienen submarinos nucleares, solo por alimentos tienen que parar. China, que vamos a decir es la potencia emergente militar, tiene 2 portaaviones, los cuales son diésel, o sea, no se pueden separar
más allá de sus costas y en caso que se separen de sus costas, necesitan estar en puertos aliados para que puedan abastecerle diésel al barco, para que el barco continúe. Esto lo pongo a nivel de ejemplo. Cuando vemos esa diferencia militar y vemos un mundo en el cual el crimen crece, los problemas crecen, ¿qué sentido tiene para Estados Unidos tener los barcos parados en puertos o los barcos haciendo visitas turísticas en Europa o visitas o las mismas turísticas que en hacen Asia? de ayuda humanitaria, que acaba de finalizar una, por ejemplo. Es correcto. Cuando tantos barcos están disponibles, tantas aeronaves están disponibles y tenemos un problema en nuestra frontera. O sea, Estados Unidos tiene fronteras con México, Estados Unidos tiene fronteras muy cercanas con todos estos países latinoamericanos de agua. ¿Por qué no hacer este trabajo? Que es importante, que alguien lo tiene que hacer y que si los gobernantes lo ven como un tema político, como lo ve Lula en Brasil, como lo ve la presidenta de México y como lo ven varios presidentes latinoamericanos, el presidente de Chile o el presidente de Colombia, es un tema político. Entonces tú dices, ¿realmente la política puede pesar más que la seguridad nacional? Porque yo podría decirle, presidente Trump, secretario Rubio, no estoy de acuerdo con muchas de sus maneras de pensar en lo político. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que necesitamos protección y la única manera de contrarrestar estos grupos violentos es con fuerza. Y si tú me vas a dar fuerza, ayúdame, no con política. Aquí no se trata de política, se trata de dame la tecnología, dame las armas, ayúdame, dame inteligencia y con eso lo hacemos, independientemente de que el presidente Petro esté de acuerdo con el presidente Trump. No tienen que estar de acuerdo, es un tema técnico y que va a ayudar a un problema coyuntural, no. Ya es un problema estructural del mundo, porque Exacto. podría ser un problema coyuntural, como tú lo decías. Bueno, es que hay focos de consumo de droga. Hoy estamos viendo que el fentanilo destruye el mundo, que ya no es un tema de que es la cocaína, sino son pepas que son mucho más complejas. Tenemos un problema de ciberseguridad también. Todos estos grupos organizados atacan la ciberseguridad y adicionalmente tenemos un problema de financiamiento. Las criptomonedas han sido un núcleo para ellos resguardar riqueza y que ahora es mucho más complejo. Antes con intervenir los sistemas bancarios eran suficientes, ahora no se tiene tanta facilidad para llegar a los fondos. Entonces, creo yo que con este problema estructural, Estados Unidos está en el camino correcto, ayudando primero a Latinoamérica y después con el resto del mundo yo creo que también hay que hacer algún trabajo. Claro, ahí el tema es qué va a pasar cuando ellos empiecen a escudarse, a decir que viene de nuevo la doctrina Monroe, que viene ese Estados Unidos imperialista a atacarlos con funcionarios que simplemente quieren acabar con los peores problemas que tienen en los países. Ahí entra entonces el tema de la complicidad, porque si tú rechazas tal ayuda, entonces eres parte del problema o estás dentro de esa estructura. Es que no tengo otra manera de justificar el rechazo de estos presidentes. Gaby, es así, es que esto, la mayor parte de los presidentes lamentablemente en Latinoamérica están basados sobre crimen organizado, mucho de sus fondos, no hay control empezando por ahí de los fondos y sabemos que mucho de esos financiamientos, o sea, si yo necesito una estructura gubernamental débil como crimen organizado, ¿a quién voy a apoyar? Voy a apoyar estructuras débiles como gobiernos como el de México, gobiernos como el de Colombia, que al final no son gobiernos de mano dura, son gobiernos que están mucho más enfocados en pensar en problemas menores, como por ejemplo la inclusión de la mujer, entonces se gasta en eso, pero resulta que los feminicidios a nivel del crimen organizado son altísimos, el problema del tráfico, la trata de blancas en los grupos criminales son altísimos, pero para ellos es más importante simplemente hacer un ministerio y pintar un mural en la capital. No, hay que atacar el problema. Tú quieres atacar el problema de la igualdad y la inclusión de la mujer. Empieza porque no haya violencia contra la mujer. ¿Y dónde se da más violencia? En el crimen organizado. Te aseguro que más es en el crimen organizado que lo que se da en la capital del país. En esas partes hay mucho, pero al final ellos tienen las dos manos. Con una dicen, sí, nosotros atacamos el narcotráfico, pero con otra todos los días el crimen crece y los mantiene a ellos en el poder. Y ejemplo de eso es Venezuela. Venezuela se convirtió en un estado paria, un estado que está
al borde o a las afueras de cualquier régimen jurídico que pueda existir, y lo vemos que al final no tiene apoyo ni de China, ni de Rusia, ni de Irán, porque vemos que son unos apoyos de papel. A la hora de realmente decir, Venezuela tiene un arsenal chino o tiene una industrialización china o está recibiendo fondos de China, no, termina siendo un amigo como, sí, tranquilo, tú como... O sea, te tengo de amigo para no tenerte de enemigo, porque al final es como tú no estás bien con Estados Unidos, entonces estás bien conmigo. Pero no son apoyos reales. Y lo vimos adicionalmente en casos como el de Irán y Rusia. Llegó a Estados Unidos, Irán empieza una guerra con Israel, Estados Unidos interviene muy estratégicamente. ¿Y dónde estaba el amigo, mejor amigo de Irán, Rusia? Muy tranquilo al final, porque esos países todos tienen rabo de paja y están en un papel, haciendo el papel de que se apoyan, pero a la hora de que hay serios problemas, ninguno va a meter la mano por el otro, porque todos pueden salir quemados en todo esto. Sí, y tú hablando del caso de Venezuela, yo quería puntualizar algunas cosas por el tema de las expectativas que pueden tener muchas personas. Yo no veo, esto obviamente es un análisis que puedo hacer siguiendo todos los días las declaraciones que voy viendo, no veo una intervención militar como la podríamos conocer de manera tradicional. Incluso no veo como un derrocamiento por parte de Estados Unidos. Yo creo que la estrategia, como lo dije al principio, es seguir asfixiando económicamente a Nicolás Maduro a través de que ya tus bandas criminales no pueden andar felices llevando droga de aquí para allá y de allá para acá, y comenzar entonces a quebrar esos círculos del crimen que le dan tanto dinero y sustento a el régimen de Nicolás Maduro. Hay que nuevamente entender lo que decía el subsecretario Landau, en donde decía: nosotros vamos a luchar con esto, los venezolanos se tienen que encargar de su libertad, tienen que ganarse esa libertad, tienen que lucharla. Es decir, van a atacar el tema del crimen, eso obviamente ataca directamente a Nicolás Maduro, pero no quiero que lo entiendan como, no sé, está la isla de Margarita y seguramente van a entrar por aquí porque aquí están los iraníes. Ese tipo de comentarios lo he oído desde Venezuela por la ilusión y la desesperación que tienen dentro. No creo que ese sea el abordaje que está dando Estados Unidos, pero si él atiende a esto en masa, no solamente va a liberar a Venezuela, sino a toda la región, porque ese es el motor y el combustible que mantiene vivo a todo ese socialismo y a todas esas dictaduras que tanto daño nos hacen a todos. Sí, por último, Gaby, el tema de Venezuela es un poco más delicado, pero no se trata de Nicolás Maduro, o sea, es un estado criminal. Además, incluso puede hablarse de que si Nicolás Maduro llega a espacio aéreo internacional, puede ser interceptado por aviones americanos, porque al final es un fugitivo de la justicia americana, ahora la tiene, y puede ser obligado a aterrizar y puede ser capturado. Pero muy difícilmente eso acaba el régimen de Venezuela. O sea, capturar a Nicolás Maduro no es el fin del régimen de Venezuela. Hay muchos más que pueden estar gobernando en el país y que van a mantener todo el régimen corrupto, todo el régimen narcoterrorista funcionando de la misma manera que lo hace Nicolás Maduro. Entonces, por eso es un poco más complejo que lo que sucedió con Noriega, que era una sola ficha que había que sacar. Aquí son muchas más fichas que el mismo Nicolás Maduro. Hasta aquí el podcast de hoy. ¿Cómo podemos despedirlo, Gaby? Bueno, agradeciéndoles como siempre en la sintonía, por favor denle like, suscríbanse, compartan este contenido, es un contenido de calidad, tratamos de justamente buscar cada una de las aristas y esos datos importantes y tratar de dibujarles y analizar entonces el contexto de cada una de las informaciones. Recuerden que América Hispana es esa asociación que va a potenciar el tema comunicacional en español para que ustedes tengan muchísimos más recursos informativos a la hora de entrar en ese debate político de Estados Unidos y seguir amando esta gran nación, Estados Unidos. Yo creo que con esto concluimos y como siempre, de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de nuestro canal YouTube. Síganos a través de las redes sociales, América Piso, la rayita de abajo, Hispana en todas las redes sociales. Así es, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.